preparándonos para recibir la enseñanza, gracias hermanos, de la palabra de nuestro Dios, porque todos necesitamos escuchar de la palabra de Dios. Cuando Dios habla una y otra vez, es porque Dios está tratando de enfatizarnos algo en particular. Ahora, hermanos, quiero decirles que cuando se abren las Escrituras, nuestro corazón, de una forma individual, debe de ser un corazón receptivo para oír la palabra de Dios. Por favor, no pienses, este mensaje es para otra persona. Este mensaje es para mi vida, es para mí. ¿Sí? Ese es un terrible error cuando oímos las Escrituras. Estamos pensando en tantas cosas. Cuando yo digo, estas son las áreas que tengo que atender, porque Dios me está hablando particularmente a mi corazón. Y en la semana pasada fuimos retados, fuimos bendecidos con el mensaje de la palabra de Dios, utilizando Dios a nuestro hermano Gerardo Junior. ¿Cuántos no fueron bendecidos con esta palabra? Yo sí, hermanos. Y repaso esos temas. Qué bueno que se quedan ahí grabados por aquellos que por alguna razón no los pudieron ver. Aún cuando yo a veces los veo, los escucho, los vuelvo a ver, los vuelvo a escuchar, porque es la palabra de Dios. Y recuerdo que en la lectura fue precisamente del Salmo, y yo hice mención de ese versículo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Se acuerdan? Líbrame de los que me son ocultos. Y otra vez aquí en el Salmo 19, no solamente eso, sino preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué importante es cuando Dios nos habla en nuestro corazón. Y a mí Dios me dice una vez más, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, para que no se enseñoreen de mí. Entonces el resultado, seré íntegro, dice la palabra de Dios. Estaré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hermanos, nosotros somos muy falibles. Nosotros tenemos cantidad de errores, ¿sí o no? Nos hemos equivocado garrafalmente en muchas cosas, ¿sí o no? Todos, hermanos. El único que es perfecto en toda la extensión de la palabra es Jesucristo, sin pecado. Él es la cabeza. Y como ya hemos escuchado, qué importante es que el cuerpo trate de cada día ser más semejante a Él, a la cabeza que es Cristo Jesús. Pero Él sabe que somos falibles, sabe que somos imperfectos. Por eso es que estamos en este mundo, en Cristo Jesús, buscando ser cada día semejantes a Él, parecernos más a Jesucristo. La pregunta es, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. Tal vez no llegaremos a esa perfección absoluta, como dice el apóstol Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice. Pero una cosa hago, prosigo a la meta, pero antes dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Y ese es el propósito, hermanos. Olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está adelante, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermanos. Porque todos lo necesitamos. Y el Señor, como buen alfarero, va puliendo nuestras vidas poco a poco. Y siempre recordándonos sus preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, necesitamos mucho de la palabra de Dios, todos nosotros, y corregir lo que tenemos que corregir en nuestra vida, porque Dios lo sabe, hermanos. Y bendito el Señor que ese salmo, ¿verdad?, que constantemente nos habla de la misericordia de Dios. Creo que son 26 versículos que hablan de la misericordia de Dios. Si me equivoco, les confirmo el dato. Cuando dice, porque para siempre es su misericordia. Y es como el pan calientito, recién salidito del horno, que huele rico, lo toca usted y está esponjadito, y cuando lo empieza a comer se deleita. Así es la misericordia de Dios. Es nueva
Y por esa misericordia no hemos sido consumidos, hermanos. Quiero invitarles en el amor de Cristo para que abran su corazón a la palabra del Señor en esta mañana. El pasaje que vamos a compartir antes de esto, les invito para que vean en Juan 17. Cada domingo algunos maestros comparten, no digo algunos, cada domingo comparten un texto para sus clases, y nosotros también lo hacemos. En ocasiones no se puede, pero en este momento sí, que es Juan 17 y particularmente el versículo 15 y 16. Si ya lo tienen ahí, hermanos, les invito a que una vez lo leamos. Juan 17, 15 y 16. ¿Estamos listos? Leamos. Juan 17, 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una vez más, hermanos, ustedes, ¿qué dicen? Juan 17, 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Este va a ser el pasaje que vamos a compartir, pero hermanos, más que compartirlo aquí en la congregación, es llevárnoslo en nuestro corazón. ¿Sí? Esas palabras, sobre todo, que dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es Jesucristo intercediendo en la oración por sus discípulos y dice enfáticamente, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiero hablarles, hermanos, de un tema cuyo título es un recordatorio muy importante. Así le he puesto como título. Un recordatorio muy importante. Y después en subtítulo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lo voy a repetir. Un recordatorio muy importante. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Este es el título de este mensaje. Hay veces que la memoria nos falla, ¿sí o no, hermanos? Pasan los años y esa memoria, si no la ejercitamos, empieza a afectarse. Se nos olvidan muchas cosas. A mí me toca ir a la tienda por lo regular siempre. Yo soy el que voy a los mandados, ¿verdad? Por eso Dulce sí puedes decir, mi esposo me hace los mandados en el buen contexto, ¿verdad? Y de repente llego y compro algunas cosas y regreso a mi casa, que es su casa, y me dice, se te olvidó esto, esto y esto. Digo, pues no es posible, todo se me olvida y así, y otra vez tengo que darme la vuelta a la tienda. Pero me consuela el saber que no soy el único. ¿Amén, varones? Amén. Espero, ¿verdad? No se hagan que no saben. Yo creo que eso nos pasa, hermanos. Hay veces que se nos olvidan ciertas cosas. Pues quiero decirle que en las cosas del Señor también hay muchas cosas que se nos olvidan. Por esto dice el apóstol Pedro, no dejaré de recordarme siempre las mismas cosas, aunque ustedes ya las sepan. No importa cuántas veces las hayas escuchado. Por eso se nos olvida, porque tenemos que estar constantemente diciéndoles, o los mismos padres, ¿cuántas veces no le repiten a sus hijos lo mismo? ¿Y con qué intención? Para que aprendan. Hermanos, a diferencia de un niño, a diferencia de un adolescente y de un joven, muy a diferencia, y con el debido respeto, cuando se entra en una edad ya adulta, los adultos mayores, muchos de ellos ya no aprenden, desaprenden, poco a poco. Y hay veces que hay mucha impaciencia y mucha ingratitud, y se les exige que no derramen su comida, que esto, que el otro. Pero entendamos una cosa,
ellos ya no van a aprender, vamos aprendiendo por la misma naturaleza de la edad. Y no digas que no, hermano, porque tú y yo vamos entrando también, si Dios quiere, en esa etapa. Y por eso he dicho, como te ves, me vi. Y como me ves, te verás. Sí, hermano, de veras. Antes, por ejemplo, nos podíamos a la edad de, no sé, ¿qué les gusta? 13, 14, 15 años tal vez, nos caíamos. ¿Y cuál era el problema, hermanos? Como resortes nos levantábamos, ¿verdad que sí? Hace algunos años me caí enfrente de una tienda amarilla. No vi un vado así que estaba al filo del cordón, así un vadito, por un desagüe. Fui checando otras cosas. Y donde di el paso, pues se me dobló y caí de boca, ahí en medio de la callecita esa. Y todavía grité. No grito aquí porque se oyó feo, pero todavía tenía un grito. Hermano, no me pude levantar. Ahí me quedé tirado y la gente se me quedaba viendo. Pero me acuerdo que en aquellos años nos caíamos y como resortes nos parábamos, no había ningún problema. Pero esto habla de que la edad va cobrando su factura, aunque no nos guste. Y a veces no nos cae el 20, pero a veces suceden cosas y rápido. En el campamento, ¿se acuerdan, hermanos, ahí atrás? Estábamos ahí esperando muchas cosas de los hospedaje y todo, es cansadito cuando es el primer día, muchos ajustes, en fin. Se pone interesante los campamentos, de veras, hermanos, de veras. A veces llegamos y ¿qué pasa? Falta mucha organización. No, es que el primer día es de ajustes. Así es, hermanos. Y ahí estábamos esperando y en la orilla ahí aguantando un poquito ahí en el solecito. Y yo me quise levantar muy rápido para pedir mi cargador o buscar un enchufe para mi celular. Y según yo me quise levantar así con esa agilidad y un enchufe. No, hermano, me levanté así como, ¿no han visto por ahí? Y dije, no puede ser, ya me está cayendo el 20. Pero me consuela saber que a ustedes también les pasa. Muy bien, hermanos. Hay que recordar las cosas que son importantes. Y Dios lo hace una y otra vez a través de su palabra. Hay 3 versículos centrales que quisiera compartirles en esta mañana y pediría de su gran ayuda, por favor, si en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22 pudieran hacer estas lecturas, hermanos. Mateo capítulo 4, 18. Déjenme ver si estamos ahí. Vamos a estar, hermanos, desde luego, utilizando la escritura. ¿Ya están ahí en esa porción? Pueden leer, hermanos, el versículo 18 y al 22. ¿Qué dice? En Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Si lo encontraron, hermanos, otra vez, ¿qué dice? Echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre se
ella con los jornaleros le siguieron. Estamos contextualizando el tema. Y por último es Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, del verso 1 al 11. Son tan amables, una vez más, por favor. ¿Qué dice? Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose señalaba. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, en el estudio de la palabra de Dios, algunas personas han llamado a estos 3 evangelios sinópticos. Esto quiere decir que son evangelios cuyo significado de sin significa juntos, óptico, vista, es decir, visto junto, en donde estos 3, Mateo, Marcos y Lucas, describen la vida y las enseñanzas del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, de una misma forma. Por eso a estos 3 en particular se les llaman los evangelios sinópticos, vistos juntos, desde una misma perspectiva. Juan no es considerado sinóptico por razón de que en su narrativa no coincide con muchas cosas de estos 3. Pero al final dice que toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos, y es útil. Y desde luego que ni estos 3 ni Juan se contradicen de ninguna forma, porque todo es palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Juan contrasta en la narración en cuestión de los tiempos, lugares y contenido, basándose principalmente en un tema central, hablando de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías o como Dios mismo. Pero sabemos que toda la palabra de Dios es útil, ¿verdad? También sabemos, hermanos, que en algunas porciones de las descripciones bíblicas, entre Mateo, Marcos y Lucas, detallaron aspectos muy interesantes, muy importantes, no se contradicen, al contrario, lo reafirman. Sin embargo, en estas 3 lecturas que acabamos de hacer, en el Evangelio de Lucas viene más detallado este asunto. Repito, no se contradicen porque Dios no miente, hermanos. Y en estas porciones encontramos verdades bíblicas que pueden nutrir nuestra alma y desde luego nuestro espíritu. Para esto quiero decirles que el mundo en el que vivimos y el sistema que impera en el mundo se han encargado de que se nos olvide esta muy importante labor que vamos a estar hablando. Tal vez a ustedes algunos ya ligaron el tema cuando el Señor se acerca y les llama, los encuentra y les da una labor tan especial y les dice que de aquí en adelante van a ser pescadores.
pero pescadores de hombres. Y es muy probable que ustedes ya sé por dónde va el tema. Sí, hermano, pero una cosa es saber esto y otra cosa es hacerlo. Entonces, el mundo se ha encargado, el sistema del mundo se ha encargado de que esta tan importante labor, con el tiempo, con el pasar de los años, se nos vaya olvidando, porque el diablo sabe que así se debilitan las fuerzas de los hijos de Dios. Porque este mundo está bajo el maligno, dice la palabra. Y el diablo y el sistema se encarga de que estas verdades bíblicas tan importantes se nos vayan olvidando, porque es así donde nuestras fuerzas van disminuyendo poco a poco, hermanos. El diablo no trabaja de tajo, el diablo trabaja con sutileza, hermanos. No esperes que él llegue y dé un golpe artero, no, es sutilmente, y claro, ya después lanza un zarpazo como es el león rugiente que anda alrededor buscando a quién devorar. Por eso es muy importante recordar lo que Dios nos dice en su palabra. Hermanos, así es como se deja el primer amor. Cuando se nos empiezan a olvidar estas cosas muy importantes. Solo recuerda cómo fue tu vida cuando recibiste a Cristo como tu Salvador personal. Quiero invitarte a pensar en esto, hermano. ¿Recuerdas cuando recibiste al Señor como tu Salvador, como tu Rey? ¿Sí lo recuerdas? Levanta tu mano. ¿Lo recuerdas, hermano? Yo sí lo recuerdo. Y quiero instarte a que nunca se te olvide ese momento tan importante, porque ese fue el parteaguas en tu vida, dejando de ser de la familia del diablo para ser de la familia de Dios. Que no se te olvide eso, porque en ese momento fuiste llamado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, y nuestra vida hoy en Cristo tiene un propósito. Pero cuando se te olvida esto, empiezan los problemas. ¿Cómo no recordar, hermanos, cuando nos hablaron del Señor? Nuestro corazón ardía de una manera intensa, que lo único que queríamos era hablarles a otros de la palabra de Dios. Amén. Queríamos llegar con nuestras familias y decirles: mira, escuché este mensaje y ahora tengo vida eterna, porque dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Queríamos hablarle a todo el mundo de las cosas del Señor, que queríamos participar en las actividades de la iglesia. Amén. Sí, hermanos, queríamos estar ahí metidos, hacer algo para la gloria del Señor. Y no importaba de ninguna manera la burla, el qué dirán de nuestra familia. No nos importaba eso. No nos importaba de ninguna forma que se burlaran de nosotros, que nos dijeran: ahí van los hermanos, ya te hiciste, aleluya. No nos importaba todo esto, porque estábamos en nuestro primer amor. Y ese amor nos estaba impulsando el Señor, porque era un gozo indescriptible de saber que somos ahora hijos de Dios, hermanos. Imagínense si la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No obstante, el gozo que teníamos nosotros de haber sido salvados y comprados por precio se manifestaba en esas acciones, en hablar a las personas, en buscar servir al Señor. Pero la pregunta es: ¿qué está pasando en tu vida ahora? ¿Te has dado cuenta cómo poco a poco el sistema nos está agobiando? ¿Te has dado cuenta que las cosas más importantes, que son las cosas del Señor, ya no lo son en tu vida ni en mi vida? Hermanos, ¿cuántos trabajan? ¿Cuántos trabajan, hermanos? Levanta tu mano, ¿cuántos trabajan? El trabajo cansa, hermano. ¿Sí cansa o no cansa? Decía mi abuelo: si el trabajo no cansara, no hubiera tanto ladrón. Dichos de personas de allá del campo. Y es cierto, el trabajo cuesta, hermanos, cuesta trabajo, y tenemos que trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Los muchachos tienen que prepararse, tienen que estudiar, hermanos, ¿por qué no decirlo? Tienen que avanzar. ¿Es importante el estudio o no? Es importante, y el estudio secular no está peleado con las cosas del Señor, hermanos, de ninguna forma.
Tienen que prepararse los muchachos, las muchachas, tienen que estudiar. Todo es importante, ¿bien? Pero quiero decirte, ¿qué es más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante, hermanos? Si no es buscar las cosas de Dios y tratar de ser semejante al Señor. Porque Él es la fuente de poder para poder avanzar en este mundo decadente. Sin Él no podemos hacer nada, hermanos. Por eso es que necesitamos estar metidos y no ser religiosos, sino buscar que Él hable a nuestras vidas y poder nosotros avanzar, porque se trata de boga mar adentro. De eso se trata, hermanos, de no quedarnos ahí pasmados, porque ese es el sistema, ese es el plan del enemigo. Y es por eso que poco a poco ya no somos como antes. Ese amor, ese fervor a las personas, hermanos, de veras, nos gozamos mucho en las actividades de la iglesia. Ayer estuvimos ahí con los niños, hermanos. El hermano Pablo Jaques tuvo una muy buena idea y dijo, le entramos, porque de eso se trata a veces, establecer actividades alternativas que puedan edificar la vida de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Y dijo, un compañerismo infantil, hermanos, en la Martínez. Hubiesen visto al hermano Julián, muchos niños, porque había una buena cantidad de niños, faltaron más, sí. Y ahí estuvimos, y mirábamos y bromeamos en la camioneta, y decíamos, miren los nuevos jóvenes. Ahí venían los niños, y ahorita los que oyeron algunos aplausos, discúlpenlos, son algunos niños que aún vienen aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que fue José Ángel, mira, tremendo José Ángel, pero es un niño que ahí está desde las escuelitas, y qué bueno que viene con ustedes, hermanos. Pero esos niños, hermanos, están actividades ahí en Sintermex, hermanos, no dejan avanzar el tráfico, se aglomera terriblemente porque hay actividad tras actividad y llenos estos lugares. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo al respecto? Tenemos que fomentar los compañerismos infantiles, juveniles, regionales, campamentos, porque esas son alternativas que podemos hacer para instruirles con la palabra del Señor, hermanos. Y es una gran bendición ver cómo Dios nos habló a todos a través de la exposición de la palabra de Dios, usando al hermano Dan y a su esposa Carrie. Francamente yo pensé que la hermana Carrie iba a dar la enseñanza. Y dije, no, el hermano es un predicador, no creo que vaya a dar la enseñanza a los niños. Pensé mal. Qué tremenda lección dio el hermano. Y su esposa fue la que pudo traducir al español. De mucha bendición, hermanos. Y ahí vimos los resultados. Por eso estoy aludiendo a tu pensamiento de cuando recibiste a Cristo. Y ese entusiasmo que había, ese fervor, se ha opacado. Pero ¿sabes por qué se ha opacado? Porque el diablo se ha encargado de que se nos olvide lo más importante. ¿Cómo estamos en este tiempo al respecto? Mientras que Mateo y Marcos mencionan en contenido lo mismo que dice Lucas, no obstante vemos que él se extiende un poco más en estos escritos. Veamos ahí en Lucas capítulo 5, ahí vamos a estar, hermanos. Vamos a estar poco a poco analizando estos versículos y Dios nos permita terminar en la hora que se nos comparte. ¿Ya se cansaron, hermanos? ¿No? Porque a veces es cansadito, ¿sí? Pero es una hora, hermanos. Digo, una hora de escuela dominical. Es lo que nos concede el edad. Me acordé de aquel pasaje cuando el Señor tenía que apartarse de sus discípulos, porque ya se acercaba aquella hora, ¿recuerdan? Y le dijo, quedaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y los dejó. Y se fue, oró, y regresó, y los encontró. ¿Cómo? Y otra vez, velad, orad,
para que no entréis en tentación. Se fue y regresó. Y volvió otra vez a hacerlo, pero con amor les dijo estas palabras: hey, ya, descansa. Ya, descansa. ¿Se dan cuenta cómo es el Señor, hermanos? No es como nosotros que somos así, que queremos imponernos y no, el Señor no es así. Con amor nos habla, con amor nos recibe, con amor nos exhorta. A veces habla un poquito, su tono tal vez un poquito más enfático, pero siempre va con amor. Es como cuando tú regañas a tu hijo, tampoco lo haces para destruirlo. Cuando alzas la voz, cuidado, hermanos, hay decibeles, ¿no? Si ustedes hacen mucho ruido, los van a reportar ahí con las autoridades. No, hermanos, cuidado, hay que cuidar las formas en que vamos a disciplinar. No es gritar por gritar. A veces que el tono tiene que ser un poquito más firme, pero no andar gritoneándonos por gritonear. Eso es bueno para nada y no entiendes. Y si tan solo fueras tú, cuidado con esas palabras hirientes. No se gana nada, hermanos, ¿sí? Cuidado con las comparaciones peligrosas. Ahora, capítulo 5, ¿estamos ahí? Dice los detalles, las cosas importantes. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué cosa, hermanos? Nuevamente el escenario se plantea en este lugar del lago de Genezaret. ¿Recuerdan algún evento importante ahí ustedes? ¿Que menciona la Biblia? Alguien, hermanos, alguien. ¿Algún evento importante que sucedió en el lago, en el mar, ahí en Genezaret, en el lago? Gracias, hermanos. Sí, se levantó una gran tempestad. Una gran tempestad. ¿Se acuerdan, hermanos? En un lugar que aparentemente es un lugar muy quieto, muy calmado. Y de buenas a primeras se levantó una gran tempestad. Y ustedes saben el contexto. Cómo el Señor pudo calmar el viento, el mar, y fue grande la bonanza. Y aquí en este versículo dice que, hermanos, la gente se agolpaba sobre él para oír una sola cosa: la palabra viva y la palabra eficaz. En este versículo 1 podemos ver la necesidad de oír la palabra de Dios. Es mucha, hermanos. La gente tiene que escuchar la palabra de Dios, y aunque no lo quiera admitir, tiene esa gran necesidad en su vida de escuchar la palabra de Dios, hermanos. ¿Saben, hermanos? Que esto se nos ha olvidado. La necesidad que tienen las personas de escuchar la palabra de Dios. Y esto nos ha llevado a opacarnos poco a poco en nuestras vidas, en nuestras familias y como iglesia. Hermanos, uno de los propósitos por los cuales estamos en este mundo es para compartir, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, cuidado, ahí es donde empieza a filtrarse el enemigo. Se nos empieza a olvidar que uno de los propósitos es anunciar la palabra de Dios. La gente se agolpaba, lo apretaban al Señor porque querían escuchar la palabra de Dios. Y hoy es lo mismo, las familias necesitan escuchar la palabra de Dios. Las personas quieren saber a veces de todo menos de la palabra de Dios, aunque sea una gran necesidad en sus vidas. El día de ayer, si no me equivoco, un terrible accidente ahí en Juárez, en donde en un accidente automovilístico murieron 5 personas, 3 mujeres y 2 pequeñitos, hermanos. En ese momento, así rápido, y ahorita están padeciendo el duelo todas las familias.
¿Cuántas personas piensan en su necesidad de oír la palabra de Dios? Pero lejos de ahí, hermanos, es nuestra responsabilidad de llevarles la palabra del Señor. Por eso ahí en el versículo 1 dice que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, porque la gente tenía necesidad de oír la palabra de Dios. Y yo te hago una pregunta, ¿tú tienes necesidad de la palabra de Dios? Yo sí. ¿O ya te cansaste, hermano, de oír la palabra de Dios? ¡Oh, qué aburrido! ¡Oh, qué pesado! ¿Sabes que era lo mismo que hacían los israelitas allá en el desierto? Cuando el Señor les dio el maná, ese maná que cayó del cielo y que se saciaron, pero que en un tiempo se fastidiaron también. Y dijeron, ya no queremos ese pan, ya no lo queremos, ya estamos cansados, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No te canses de oír la palabra del Señor, ten cuidado, para antenas, se prenden alarmas en tu vida, en tu corazón. La palabra de Dios no debe ser despreciada de ninguna forma. Y el Señor en ese momento, porque ellos querían carne, ¿se acuerdan, hermanos? Y el Señor le dijo, ¿quieren carne? Y entonces una parvada de codorniz se llevó y dijo el Señor, les daré carne hasta que les salga por las narices. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, hay mucha necesidad de que la gente escuche la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 2, hermanos, para participar? ¿Qué dice? Vamos. Y los barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sobre ellas. Hermanos, en este versículo podemos ver el privilegio de que Jesús nos tome en cuenta para esta labor. Dice que y vio dos barcas. ¿Quién? El Señor vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago de Genesaret, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Hermanos, es un privilegio de que Jesús nos tome en cuenta para esta labor tan preciosa. Acuérdate, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que tú hayas puesto los ojos en el Señor, sino que Él los puso primeramente en ti, porque nos amó, dice, hasta el fin. Y ahora nos ha dado un privilegio que aún ni los ángeles lo tienen, hermanos, de es predicar la palabra de Dios. Y Él pudo ver a estos hombres, pudo ver su condición, y como para Él no hay acepción de personas, dice la palabra del Señor que Él los puede usar de una manera y de otra manera, porque Él es el que los llama. Yo te hago una pregunta. ¿Jesús puso sus ojos en ti también? Claro, porque Él murió por todos primeramente. Pero te replanteo la pregunta ahora. ¿Jesús puso sus ojos en ti para que tú le sirvas? Claro que sí, hermano, es un privilegio. Por eso al inicio decíamos, Él está aquí con nosotros, hermano. Cuando cantamos para Él. Cuando escuchamos su voz, escuchamos su palabra, no es para el hombre, es para el Señor. Y cuando nosotros vemos y planteamos las cosas de esa forma, créele al Señor, saldremos bendecidos, saldremos retados, saldremos confrontados por su bendita palabra. Por eso es que Él puso sus ojos en nosotros y nos dio ese privilegio, nos tomó en cuenta para esa labor. Versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Hermanos, aquí vemos las mejores enseñanzas son con el ejemplo. Aquí podemos llamarle el discipulado bíblico. Si notan ustedes, dice que entrando el maestro en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó, vean ustedes, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y entonces, sentándose en la barca, ¿qué hacía el Señor? Enseñaba desde esa barca. ¿A quiénes les enseñaba? A la multitud, a la necesidad que apremia en las personas.
Y ahí les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, vemos aquí que las mejores enseñanzas son con el ejemplo. Qué terrible error están cometiendo muchas personas que están llenos de conocimiento. Hermanos, he conocido muchas personas, los sostengo, llenos de conocimiento. Sí, te saben muchas cosas de memoria. Tal vez yo soy inexperto en muchas áreas. Tal vez yo no, si me retas a unas esgrimas me haces añicos. Tal vez sí, lo sé. Tal vez no llegué a cierto estudio secular. Lo sé, lo entiendo. Pero déjame decirte que una enseñanza bíblica, si no se es con el ejemplo, no sirve de nada. Así puedas saber muchas cosas. Si no vivimos lo que predicamos, no sirve absolutamente de nada, hermano. De veras, no funciona, porque el maestro, el rey de reyes, nunca enseñó de esa manera. Él siempre lo hacía con su vida, con el ejemplo. Amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, así como yo lo he hecho. Así lo harán ustedes también. Tengamos cuidado, hermanos. Las mejores enseñanzas son el ejemplo. Y quiero decirte que no lo veas desde esta perspectiva solamente, porque ese es un error. Sí, pastor, usted tiene que ser, sí, hermano, sí, porque hay una demanda que pesa sobre mis hombros de poder vivir la palabra de Dios como Él te dice. Y estar abierto a esas exhortaciones de parte de la congregación, ¿por qué no decirlo? Y reconocer cuando estamos mal. Se vale, hermanos. Y te invito a que en un momento llegues y me digas, hermano, aquí estás mal. De veras, ando. Puedes hacerlo sin ningún problema. Y voy a tratar de corregir mis deficiencias, porque las tengo. Sin embargo, no lo veas nomás desde ese punto de vista. En nuestros hogares, la mejor enseñanza es el ejemplo. Donde quieras verlo, por el ángulo que tú quieras verlo, ¿sí? Es el ejemplo. Y así quiere el Señor que hagamos. ¿Qué sigue, hermanos? Versículo 4, ¿qué dice? Vemos aquí que es el centro del mensaje, una orden. ¿Cómo, hermanos? Una orden pausada, vemos una orden opcional o vemos una orden inmediata y apremiante. ¿Cómo la ven ustedes, hermanos? ¿Ustedes cómo la ven? Inmediata, una orden apremiante. ¿Por qué? Porque estos días son, dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y por eso es una orden de parte del Señor, una orden que no requiere ya una pasividad en cada uno de nosotros. Es una orden directa a tu corazón. Si quieres abrir tu corazón y dejar que penetre la palabra como espada de dos filos y haga los ajustes necesarios en tu vida, porque lo necesitamos, es apremiante. Y el Señor aquí le dice, Simón, boga mar adentro, y está hablándole particularmente a Simón Pedro, y aquí quiero hacer una aplicación. Está hablándote a ti, no le está hablando a fulano, a fulana, está hablando a ti y a mí. Te dice, ¿qué dice, hermano? Boga mar adentro, boga, ¿sí? Esta palabra, hermanos, bogar mar adentro, es, en términos sencillos, deja la playa para entrar mar adentro, porque no se puede pescar andando nada más por la orilla. No se puede. Deja la orilla, métete al mar adentro. Ahí es donde nos quiere el Señor como iglesia, como individuos, como sus hijos, como sus hijas. Dejemos de andarnos por la orillita nada más, porque ahí no va a haber nada, hermanos. Boga mar adentro, dice el Señor. Métete a lo más adentro, lo más profundo. Deja la orilla para que entonces se extienda la red y puedas pescar los peces. Pero ¿sabes qué? Muchos le tenemos tremendo miedo al mar. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos miedo al mar?
¿Sí han escuchado? Yo le tengo miedo al mar. Yo no sé nadar. ¿Tú le tienes miedo al mar? ¿Por qué le tienes miedo al mar? ¿Por qué, hermano? Una razón. Por tiburones, no se diga una razón. ¿Por qué le tienes miedo al mar? Porque no sabemos nadar, obviamente, pero hay más cosas, ¿no? Porque en el mar hay tantas cosas. Bueno, se nos acabaron las opciones. Y qué bueno que sean nomás esas dos. Pero la verdad es que hay muchas cosas que nos dan temor. Allá mar adentro, de repente el oleaje se viene, el mar se embravece. Me ha tocado ver y escuchar el mar cuando está embravecido. Se escucha impresionante las olas, hermano. Pero esa es la razón. Le tenemos miedo al mar. Cuando el Señor tiene el control de todas las cosas. Cuando cayó al mar, cuando dijo, calla y enmudece, Él estaba ahí, hermanos. Y Él es la garantía de que nosotros podamos estar firmes. No importa la braveza de ese mar. Aunque el mar esté embravecido, aunque las personas nos opriman, ¿sí? Aunque sientas que ya estás en la lona, de ahí Dios te levanta con poder. Jesús quiere que siempre nuestras barcas estén listas para avanzar mar adentro. No hay tiempo para quedarse en la orillita, hermanos. Jesús quiere que nuestras barcas siempre estén listas para avanzar mar adentro. Vean Marcos 3, del 7 al 10. Un hermano o hermana fuerte que lo lea. Jesús quiere esto, que nuestras barcas estén siempre listas para avanzar mar adentro. Marcos 3, 7 al 10. ¿Qué dice fuerte? Ya termino. Amén. Gracias. Que estuvieran siempre listas esas barcas. Yo te pregunto, ¿cómo está tu barca? ¿Cómo está tu vida? ¿Dañada esa barca? ¿Golpeada esa barca? ¿Cómo están tus redes? Esas redes necesitan lavarse. ¿Sabían ustedes, hermanos, que si los pescadores no lavan la conciencia sus redes, no va a caer ningún pez? Porque los peces no van a pescar simplemente porque las redes no están limpias. Tú y yo necesitamos limpiar nuestras vidas para poder salir y pescar. Y entonces, lo que el Señor nos dice, que seamos pescadores de hombres. Hermanos, se nos recuerda la gran necesidad que hay en muchas personas y que solo la respuesta es Jesucristo en sus vidas. Ya estoy terminando, hermanos, pero quisiera, antes de cerrar este tema, llevarles a Mateo 4:23. Lo voy a buscar también. Mateo 23, todavía tengo tiempo, hermanos. Mateo 4, versículo 23. Sí, están ahí, hermanos. Me queda tiempito. Y además va a tocar el libro, ya lo sé. Dice la palabra de Dios: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Estamos bien? Amén. ¿Y qué más hacía? Predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron, vean, todos los que tenían dolencias. Hermanos, todos los que tenían dolencias. Ayer, antier, estuvimos en Villa de García saludando a los hermanos que están batallando con el cáncer. El hermano Santos Puente, ese cáncer que llegó a su boca y de su boca posiblemente se están trasladando a su garganta. Y el hermano decía, no puedo cantar ya.
cuando se gozaba en cantar esos preciosos himnos y le pedía disculpas a mi suegro aquí presente, dice, hermanito, yo no puedo cantar. Y le decimos, cante con su mente y con su corazón. Y cuando llegamos a verlo, estaba en la plaza tomando un poco de aire con su esposa. Y entonces ya estuvimos con él y nos daba un testimonio de que sus vecinos le dicen, ¿cómo es posible que tienes cáncer? Porque le preguntan, ¿qué tienes? Me dijeron esto, sí, tengo cáncer, dice él. ¿Cómo es posible que tengas cáncer y te veas tan bien, te ves fuerte, te ves así en paz? Porque es la paz de Cristo, hermanos. Aún y con sus dolencias, Él sabe que su fuerza es el Señor. Blanca, igual. Ya los doctores ya dijeron que ya no hay nada, hermanos. El tope de las quimioterapias son 50 quimioterapias. Es más joven que Dulce, tiene 2 jovencitas que están estudiando, una está en segundo de secundaria y la otra está en una carrera profesional. Y los doctores ya dijeron que ya no, porque después de 50 hay terribles consecuencias. La radiación es porque se fue a la cabeza el cáncer, se fue rápido a la cabeza. Y la radiación, la primera de ellas, le quitó su vista. Pero está ansiosa de oír la palabra de Dios, hermanos. Y ahí estuvimos compartiendo de la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos muchas cosas, muchas bendiciones, dejamos a un lado nuestras marcas. Y eso es terrible. Hermanos, los versículos en adelante, versículos 5, 6 y 10 en adelante, solamente menciono los puntos. Pescar las almas no debe de ser en nuestras fuerzas. Si ustedes leen en casa el versículo se van a dar cuenta. Pescar las almas no debe de ser en nuestras fuerzas, es en la fuerza y en el poder de Dios. En versículo 6, la obediencia a Dios siempre trae resultados positivos. Y cuando Dios bendice, lo hace a manos llenas. Verso 7. Una acción, vemos ahí, que contagia positivamente. Aquí no cabe el desánimo de otros. En el versículo 7. En el versículo 8 y 9, todo debe de ser para la gloria de Dios. En el versículo 10 vemos un título muy especial. Ahora os llamaré pescadores de hombres. Y el versículo 11, por eso se nos llama cristianos. Porque seguimos al que todo lo puede. Yo quisiera en esta mañana, hermanos, que orásemos juntos al Señor y le digamos lo que hay en nuestro corazón. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias. Una hora, Padre Santo, para entender y comprender tu pensamiento que es tan amplio. Perdona, Señor, si no pude explicarlo de la mejor forma. Tú lo sabes. Apelo a tu Espíritu Santo, al poder de tu palabra, que es principalmente quien hace la obra, no yo, Señor. Siervo inútil soy. Pero te ruego que si tu palabra pudo caer en un corazón receptivo en esta mañana, te ruego, Padre, en tu precioso nombre, que no lo dejes en paz, en sentido de que acepte el reto que tú le lanzas. Hermanos, en esta mañana, ¿quién levantará no solo su mano, sino su corazón para decirle al Señor, perdóname y ayúdame? Porque, amén, he andado nomás en la orilla, amén, amén. Quiero bogar para adentro, amén. Quiero dar pasos de fe, amén. Quiero sentir esa palmada en mi hombro que tú me das, amén. Y me dices, sigue adelante, porque vienen cosas, amén, difíciles, amén. Amén, terribles que van a amén. Y solo Él es nuestra ayuda, Él es nuestro, amén, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Habrá alguien más que reconozca, amén, amén. Es entre Dios y tú, hermano, no es con nadie más. Amén. Padre, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos.
rogamos que envíes más obreros a tu mies. Ayúdanos a levantarnos como iglesia, a proclamar tu santa palabra, a no dejarnos llevar de ninguna forma por el sistema que impera en este lugar, en este mundo, porque poderoso eres tú, Señor, para sacarnos adelante. Bendice a mis hermanos que están hablando contigo, que están estableciendo un compromiso, que al corazón contrito y al corazón humillado nunca vas a despreciar, Padre Santo, porque eso es lo que quieres. En primera instancia, un corazón contrito y humillado. Cuando ya no podamos, cuando ya nuestras fuerzas se agotan, es entonces, Señor, cuando tu diestra nos levanta, porque a veces nos llevas hacia esa posición, Padre, para que entendamos que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Te pido los bendigas y los ayudes a sus familias, a toda tu iglesia. Por favor, ayúdame a mí también. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.